La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso, somos orgullosamente Herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro Awobedi y hoy quiero invitarles a que me acompañen en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde la historia, tradición y magia de la religión yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y la forma en que vivimos. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales, aparecemos en Facebook como @Centro Herencia Yoruba y en Instagram y YouTube simplemente como Herencia Yoruba. Que Olodumare los bendiga a todos. En nuestras emisiones anteriores hablamos sobre la consulta y sus implicaciones en nuestra vida. También tratamos de cómo día a día y poco a poco va creciendo nuestro amor e interés por la religión hasta llegar al momento de nuestra iniciación, tema que tocaremos en nuestra emisión de hoy. Como el tema resulta interesante y además es bien amplio en cuanto a contenido, abarcará probablemente 2 o 3 emisiones, siendo esta la primera de ellas. Tendremos nuestra usual sesión conociendo más sobre Ifá, donde contaremos un ese Ifá o historia del sagrado Odu de Ifá, Ogunda Oguani, también conocido como Ogunda Leni, donde la obediencia y la confianza ciega en Ifá salvaron a Orunmila. ¿Están listos? Comencemos. En nuestra penúltima emisión habíamos resaltado la importancia de cumplir cabalmente con todas las recomendaciones que Orunmila nos da a través de la consulta. Esto incluía no solo esbozos y rituales, sino también seguir los consejos del signo al pie de la letra y respetar las prohibiciones y tabúes que nos fueron revelados en el proceso de la consulta. Probablemente vas a continuar sistemáticamente visitando a quien, sin tú saberlo, ya es formalmente casi tu padrino, y tú, día a día, conociendo un poco más de la religión y apasionándote con todo el misticismo y magia del mundo de la religión, hasta que un día este padrino en consulta te recomienda que recibas tus guerreros. Es el momento de dar este paso. Esto representa algo muy importante en tu vida y seguramente hará la diferencia. Así llega entonces el momento de tu iniciación formal. Es importante que sepas que el hecho de consultarte no representa en modo alguno que ya puedas ser considerado una persona iniciada. Si bien asistir sistemáticamente a consulta te convierte en creyente y practicante de la religión yoruba, no se te considera iniciado hasta que pases por el ritual consagratorio en el que se te entrega alguna deidad. Recibir o tomar un santo, como comúnmente solemos decir, es una gran responsabilidad. Es muy prudente que conozcas previamente que estos elementos religiosos, comúnmente llamados santos, serán tus compañeros por el resto de tu vida. Debes saber también que el mero hecho de iniciarte no resolverás de golpe todos los problemas, dificultades y situaciones que puedas estar viviendo. Nadie debería prometerte esto. Y quien lo haga, simplemente te está mintiendo. Lo que sí puedes estar seguro es que al iniciarte, tendrás en tus deidades no solo a fieles amigos y compañeros, sino también serán ellos las herramientas necesarias para, a través del respeto, la constancia, la disciplina y la devoción a tus deidades y a la religión, llegar a crecer como ser humano y comenzar a transitar poco a poco por este hermoso camino que te llevará a entender la vida de un modo diferente al que lo haces hoy. Cuando pienso cómo le ha cambiado la vida a tantos amigos y allegados babalaguos el haber ingresado en la religión, me surge siempre la misma interrogante, y se resume siempre en 2 simples preguntas. La primera sería: ¿consideras que haber transitado por este largo camino de la religión hasta llegar a ser el sacerdote que eres hoy te ha ayudado a ser mejor persona y a crecer como individuo en todos los aspectos de tu vida? Amigos, les puedo referir que la respuesta categóricamente es siempre sí. Al menos en aquellos aguaces que son compatibles con mi forma de ver y de vivir la religión, pues recordemos que, como dice un viejo proverbio, en la viña del Señor hay de todo. Y la segunda pregunta sería: si volvieras a nacer, ¿elegirías como parte de tu destino volver a ser babalagu?
Les aseguro sin temor a equivocarme que la respuesta sería un sí rotundo en todos los casos. Retomando el tema de la iniciación, comenzamos hablando de la iniciación en su nivel más básico y elemental, que es justamente lo que llamamos recibir guerreros. Por guerreros se conocen el grupo de deidades conformados por Echu o el Eguá. Ya hablaremos de estos conceptos y definiciones un poco más adelante. Ogun o Chosi en su representación más básica y elemental, y Osun, aunque debemos entender que Osun no es considerado un santo guerrero. Cuentan los más viejos que antiguamente Osun solo se entregaba cuando se entregaba a Orúmila, pues debemos tener claro que Osun es una deidad manejada y consagrada estrictamente por el Babalawo. Al parecer, a alguien en algún momento en que se entregaban como guerreros solamente al Eguá, Ogun y Ochosi, se le ocurrió, por el mismo precio que se entregaban estas tres deidades, incluir a Osun y de esta forma hacerlo más atractivo comercial y económicamente. Aunque esta teoría no es totalmente descabellada, no pasa de ser eso, una teoría, pues no existen ni elementos ni testimonios que sean fiables y lo avalen. A mí me gusta más pensar que lo que pudo haber sucedido fue que, como también es muy común que al entregar guerreros se entregue Orúmila, y por ende Osun como parte imprescindible de este ritual, que a quien haya interpretado que la presencia de Osun en un ceremonial se haya debido más a que sea parte de los guerreros y no de Orúmila. Lo cierto es que todo esto son puras conjeturas y no podemos ni afirmar que sea por una cosa o por la otra. En una ocasión mi padrino me contó sobre una señora ya difunta que era ahijada de mi abuelo de Ifá Cheché, Gerardo de las Mercedes. Esta señora solamente tenía guerreros. Era muy común en aquellos tiempos entregarse a los guerreros y después, cuando a través de alguna consulta se pusiera de manifiesto, pues entonces se recibía Orúmila. Pues esta señora con guerreros tuvo una necesidad y una situación personal que la motivó a visitar a su padrino Cheché. Cheché decidió, ante la necesidad imperiosa de solucionar el problema, hacer una bajada de Orúmila. En dicha bajada de Orúmila la vino defendiendo Ochun, que resultó ser su ángel de la guarda. Ellos decidieron que lo importante a partir de ese momento era que la señora coronara santo, y así lo hizo. La señora hizo su santo, le fue muy bien, logró solucionar sus situaciones, y con el pasar de los años, cada vez que hacía un santo, todo el mundo le preguntaba: ¿dónde está tu Osun en el momento de la matanza? Evidentemente ella nunca tuvo Osun, pues no fue entregado como santo guerrero, y como no recibió nunca Icofá, pues no se le entregó Osun. Total que la señora un buen día le cuenta a mi padrino que, como le resultaba tan molesto esta situación de que siempre que hacía algún santo le estuviesen pidiendo su Osun, pues ella decidió ir a una tienda esotérica, comprar un Osun así tal cual, y cada vez que le pedían su Osun, pues ahí lo ponía, y con esto se quitaba el fastidio de tener que estar explicándole cada santo a cada persona que le preguntaba por su Osun. Esto nos demuestra, o esto nos justifica, que en aquellos tiempos solamente se entregaba Osun si la persona recibía Orúmila. Era común que Babalawo en aquellos tiempos, a través de las diferentes consultas que le iba haciendo a sus clientes o futuros ahijados, tomando en cuenta los signos que en estas consultas salían, iba analizando qué santos defendían y la necesidad que podía o no tener la persona de recibir un santo u otro santo. De esta manera, si era prudente que recibiera solo guerreros, se le indicaba a la persona que recibiera guerreros. Y si, por ejemplo, la persona en consulta era defendida reiteradamente por Orúmila, generalmente el Awo recomendaba que, además de recibir guerreros, pues recibiese su Icofá de Orúmila en el caso de las mujeres o su Obofacán en el caso de los hombres. Pero como ya hemos explicado, no se puede recibir nada, absolutamente nada, si no se tiene previamente el Eguá. Si la persona en consultas es defendida reiteradamente por Orúmila, generalmente el Babalawo recomendará que, además de recibir guerreros, que es siempre obligatorio, pues como ya hemos explicado, no se puede recibir absolutamente nada si no se tiene el Eguá, que también reciba Orúmila. En cambio, si esto sucediera con el Eguá o con Ogun, pues entonces la recomendación lógica sería que reciba guerreros. Yo, en mi caso muy particular, siempre recomiendo que, si la persona tiene la posibilidad y la disposición económica, reciba a Orúmila conjuntamente con los guerreros. Pero existe una diferencia sustancial en cuanto a costos entre estas dos ceremonias. Por eso muchas veces, cuando lo que la persona requiere es recibir guerreros
aunque recomendemos que reciba orula si la persona no está en condiciones, pues entregamos solo guerreros. Es bueno aclarar que esta práctica de entregar guerreros sin orula no está errada ni tampoco está mal hecho. Es una práctica que, aunque cada vez se hace más poco frecuente, es 100% válida. Ya con estos conceptos claros, comenzamos entonces a hablar de un tema que ha sido bien polémico y que aún continúa siéndolo. Se trata de Eshu Elegba. Según los conceptos filosóficos yoruba sobre la creación, cuando Olodumare creó el mundo y la vida tal como la conocemos, Eshu ya existía por sí solo, siendo Eshu el dueño y señor de la total ausencia de vida y luz que ocupaba todo el espacio en el que hoy existe todo lo que conocemos. Olodumare, que ocupaba solo un pequeño espacio donde había luz, trajo luz y vida a todo este espacio oscuro donde Eshu gobernaba, disminuyendo de esta forma los dominios de Eshu. Esto generó que Eshu sintiera envidia y enojo por la acción de Olodumare y decidió que si bien él no era capaz de crear algo que pudiera contrarrestar la creación de Olodumare o evitar que Olodumare continuara con su tarea de crear, sí podría mutilar y cambiar aquello de alguna forma. Mientras Olodumare creaba plantas, creaba animales y otras cosas para que estos se multiplicaran, Eshu proclamaba: todo aquello que prospere y crezca bajo el brillo de la luz se convertirá en mi terreno de labor. Cualquier ser que habite se convertirá en mi sirviente y asistente. Para que podamos tener noción de la importancia y grandeza de Eshu, tomo y comparto con ustedes una cita del libro Eshu, Equilibrio Dinámico de la Existencia, de mi difunto amigo Arián de Souza Uobeche, que dice así: en ocasiones Eshu le ha dicho a Orunmila: mi amigo es aquel que me respeta y me alimenta, mientras que mis enemigos son aquellos que me menosprecian y me matan de hambre. Yo no poseo ni finca ni comercio. Mi finca es el universo entero y mis mercancías son las criaturas de Olodumare. Esto no solo nos explica lo importante que es atender y agasajar de manera sistemática a Eshu para que nos considere su amigo, sino también nos deja claro las jerarquías y el poder de esta divinidad. No en balde en nuestra tradición siempre se le da participación a Eshu en todo lo que religiosamente se hace. Es creencia en nuestra religión que existen 401 irumoles o divinidades. Existen 200 de estas deidades, conocidas como deidades blancas o deidades positivas, que se denominan blancas no porque tenga que ver con su color o apariencia. Solamente esto hace referencia a su proyección y pureza, apoyando con todos los valores que representan el bien y manifestándose positivamente en todos los casos. Y existen 200 irumoles llamados oscuros, que son lo opuesto a las deidades blancas. Claramente vemos que hay dos grupos, que cada uno consta de 200 irumoles y que en términos utilizados en Occidente para poder ilustrar más claramente la idea que deseo transmitirles, los llamaremos solo para ejemplificar buenos y malos. Digamos entonces que existen 200 irumoles buenos y 200 malos. Esto, colocado en una balanza, nos daría un equilibrio perfecto. 200 contra 200, hay un empate, estamos parejos. Pero habíamos hablado de que existían 401. Pues bien, ese 1, que completa la cifra de 401, es Eshu, que como no fue creado por Olodumare, no reconoce autoridad alguna y no se afilia a ninguno de estos dos grupos. Por eso, como el mismísimo Eshu manifiesta, mis amigos son aquellos que me alimentan. La fórmula es simple: si alimentas y atiendes correctamente a Eshu, este se sumará al grupo de los irumoles buenos y la balanza, hasta ahora equilibrada, se inclinará hacia el lado positivo, ocasionando mejoras y bienestar en nuestras vidas. Sin embargo, cuando no nos ocupamos correctamente de Eshu, este con absoluta seguridad se afiliará al grupo negativo, generando en nuestras vidas toda suerte de descalabros y contratiempos. Esto justifica por qué en nuestras prácticas religiosas afrocubanas no se efectúa ningún ritual sin antes sacrificarle a Eshu. Es Eshu tan interesado que la única forma de tenerlo como aliado es comprándolo, como vulgarmente se dice, con ofrendas y atenciones, también con sacrificios. Recordemos que el sagrado Odu Difá, Ocheturá, nos dice que nada, absolutamente nada, sucede sin la ayuda y participación de Eshu. Un ejemplo que ilustra claramente cómo funciona o reacciona Eshu a las ofrendas está en el sagrado de Odu Difá, o
ganamey, donde se recomienda presentarle y ofrecerle un gallo a Echu, pidiéndole toda una serie de cosas malas para cada uno de nosotros. Ahora bien, en el momento del sacrificio se le presenta, pero no se le sacrifica a él el gallo, de manera que entonces Echu, en su decepción y enfado, decide concedernos lo contrario a lo que pedimos, es decir, todas las cosas buenas. Por estas características de Echu y por el antagonismo con Olotumare comúnmente, Echu es asociado con el demonio y hasta con el mismísimo Satanás. Los misioneros católicos y protestantes se ocuparon en África de satanizar nuestra religión y a Echu, como parte de sus estrategias para demeritar y desprestigiar la religión e imponer todas las religiones occidentales. Recientemente se han hecho campañas a favor de nuestra religión, intentando en territorios yorubas volver a recuperar la hegemonía que en una época tuvo, utilizando lemas como Echu is not Satan, Echu no es Satanás. Probablemente en nuestra tradición, esta concepción de que Echu es diabólico y demoníaco trajo como consecuencia la separación o distensión que desde siempre se hizo entre Echu y el Elegua. Sobre este tema existen infinidad de opiniones y se ha polemizado muchísimo. Escritos antiguos refieren que Echu y el Elegua son una misma deidad, solo que el Elegua es la parte, digamos, bondadosa y benévola de la deidad que vive dentro de nuestras casas y comparte con nuestra familia, y Echu es su contraparte, esa que es destructiva, que es peligrosa y que habitualmente tratamos de atender fuera de la casa, en las esquinas, en la acera, en el monte u otros lugares fuera de nuestras casas, para evitar que entre e interfiere en nuestras vidas, creando caos y conflictos en nuestro hogar. Mi opinión muy personal es que Echu y el Elegua son una misma deidad. Hay una definición que me gusta muchísimo, y es que Echu y el Elegua son de una moneda las dos caras. Incluso hasta en nuestros días hay personas que siguen viendo a Echu como algo que puede tornarse maligno, cuando verdaderamente deberíamos entender que así como el mismo ser humano es libre de actuar en ocasiones de forma conciliadora y pacífica, también cuando existen motivos o razones que lo avalen, puede llegar a actuar de manera violenta y destructiva. Pues bien, exactamente lo mismo puede suceder con Echu o con cualquier otra deidad. El término Elegua es un término que se utiliza en Cuba y en América en general. Muchos escritores e investigadores refieren que en África no se conoce este término. Hay una teoría que cuenta que hace muchos años, cuando se efectuaba la ceremonia de darle entrada a los guerreros en la casa, a aquellas personas que los recibían, ceremonia que se hace con la intención de darle conocimiento a las deidades de los llamados guerreros del lugar donde formalmente van a vivir, del compromiso que a partir de ese momento contrae en resguardar, proteger y traer el bienestar y la prosperidad a esa casa y a los que en ella viven. Pues bien, cuando esto se hacía, se colocaban los guerreros en una cesta o canasta, y en la puerta de la calle de la casa en cuestión se colocaba la persona dueña de esos guerreros, y detrás de esta persona, formando una fila, el resto de los que allí vivían. El babalawo oficiante tomaba esta cesta con su contenido, la colocaba sobre la cabeza de quien estaba dando la entrada, indicándole que la sostuviera bien con ambas manos, y iniciando entonces una procesión desde la puerta hasta la habitación donde se iban a efectuar los rituales. Mientras esta procesión avanzaba lentamente, el aguo oficiante iba ejecutando cánticos de Echu y Elegua, Echu y Elegua, Echu y Elegua. Traducida esta frase en Echu ven a casa o Echu entra a casa, esta teoría sostiene que el término Elegua se relaciona muy estrictamente con esta frase de Echu y Elegua, y que probablemente de la frase Ilegua haya con el tiempo surgido, por una deformación semántica, la palabra Elegua. Yo personalmente no veo este análisis descabellado, pero siento que hay otros aspectos que nos llevan a pensar que la verdadera razón de por qué Echu y Elegua son, a nuestro juicio, la misma deidad, no es simplemente esta explicación. Sabemos que Echu es entregado exclusivamente por el babalawo, y que el Oloricha, comúnmente llamado santero, entrega el Elegua, pero no debe entregar el Echu. Sin embargo, esta misma piedra o ta, que como santero o santera se entrega como Elegua a una persona, puede llegar a ser convertida en Echu. Existe una anécdota con la que quisiera concluir esta parte del programa, y consiste también en una historia que mi padrino me relató sobre una santera muy buena, consultando con Caracol, que era ahijada también de su padrino Cheche. Resulta ser que, estando mi padrino de visita en una ocasión en casa de Cheche, llegó esta señora con un ahijado, a los que ella normalmente le entregaba esta piedra de Elegua, y le hacía
alguna que otra cosa que se requiriera, siempre que ella estuviera facultada para hacer estas cosas, pues en aquellos tiempos los religiosos eran muy respetuosos y conscientes de qué podían y qué no podían hacer, cumpliendo con los protocolos que se conocían y se respetaban al pie de la letra. Pues así llegó ella a donde Cheche, y estando hablando Cheche con otras personas, pidió permiso y le comentó a Cheche, según me dice mi padrino, aquí le traigo a mi ahijado, él tiene ya legua, pero tiene una situación muy difícil. Fue a consultarse y le vino a consulta a Ojuani. Ojuani es bueno que sepan que es un signo del oráculo, tanto de oráculo de Ifá como el oráculo de Erin Dilokun. Y aquí le traigo, continuó la señora, para que usted, por favor, le dé hecho. Ella entonces le entregó a Cheche el leguá del ahijado y Cheche, con esa piedra que era de mar, le preparó su hecho a la Juana. De esta manera funcionaba como debe funcionar y como debería seguir funcionando el binomio Babalawo o Loricha, algo que ya en estos tiempos es cada día más difícil de ver. Continuaremos hablando del leguá en nuestra próxima emisión y continuaremos con este programa que resulta para todos muy interesante. No se pierda nuestra próxima emisión, no hemos acabado, no hemos terminado, todavía nos falta un largo tramo que recorrer. En nuestra sección de hoy, conociendo más sobre Ifá, relataremos una historia o un ese Ifá del sagrado de Ifá, Ogunda Ojuani, también conocido como Ogunda Lení. Cuenta esta historia que Orunla estaba atravesando por una situación crítica y decidió emprender viaje a otras tierras en busca de mejores fortunas, dejando a su esposa y a un hijo pequeño de apenas unos meses de nacido. Orunla caminó y caminó hasta que llegó a un lugar donde consideró que por lo que le estaban ofreciendo podría irle bien. Allí comenzó Orunla, se estableció y comenzó a trabajar, y después de 20 años de trabajo constante, su empleador, que era un hombre sabio y justo, le pagó a Orunla todo el dinero que había devengado, producto de su esfuerzo durante todo este tiempo, y le dijo a Orunla que le iba a regalar, como parte del pago, 3 consejos, conocidos como los 3 sabios consejos. El primero de estos consejos fue: nunca dejes camino por vereda. El segundo de estos consejos fue: no te metas en lo que no te importa. Y el tercero de estos consejos fue: nunca partas por la primera. Orunla escuchó aquellos consejos, le agradeció al hombre, se despidió y comenzó su viaje de regreso a casa. Por el camino se encuentra con un mercader que llevaba el mismo rumbo que Orunla. El mercader, que conocía la ruta perfectamente, le sugirió a Orunla tomar un atajo para llegar más temprano al próximo pueblo. Orunla recordó el primer consejo de nunca dejes camino por vereda, le agradeció al mercader y le dijo que él continuaría por este camino, que no se iba a desviar. Al llegar al pueblo, Orunla preguntó si el mercader había llegado. Nadie supo de él. Cuando salieron a investigar, lo encontraron muerto, pues al parecer unos atacantes ladrones lo habían agredido para robar. Orunla agradeció haber mantenido su vida a este primer consejo. Pidió albergue a un hostal. Después de haberse instalado, comenzó a cenar y mientras comía sintió una gran algarabía fuera del hostal. Salió Orunla a ver de qué se trataba y vio a un hombre reprendiendo y golpeando fuertemente a una mujer. Su primera intención fue la de intervenir, pero recordó el segundo consejo de no meterse en nada que no le importara y decidió esperar. Escuchó después Orunla el comentario de que la reprimenda que el esposo le había dado a su esposa había sido porque ella había vendido su único hijo varón como esclavo. Orunla entonces agradeció el segundo consejo y se acostó a dormir. Al día siguiente, temprano en la mañana, emprendió su viaje de regreso a casa y ya casi cayendo la tarde, llegando a su casa a lo lejos, vio a su esposa y a un joven hombre que llegaba, la besaba y entraba a la casa. Orunla se indignó, pensó lo peor, pero recordó el último consejo, que era no partir nunca por la primera, y al llegar a su casa a besar a su mujer y preguntarle, la mujer le explicó simplemente que ese hombre que la había besado era su hijo, que después de 20 años pues ya era un hombre. Orunla, feliz, se estableció con su esposa y su hijo
festejaron y compartieron celebrando el regreso de Orunmila, y de esta manera Orunmila, por haber seguido los consejos de aquel sabio hombre, logró salvar su vida. Esto nos explica y nos indica claramente que estos 3 consejos todos en la vida debemos aplicándolos, y seguramente tendremos buenos resultados siguiendo estos 3 sabios consejos. De cualquier persona de quien menos pensamos, una sugerencia puede ayudarnos incluso a salvar nuestra vida. Bendición para todos, espero que les haya gustado y hasta un próximo encuentro. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. No olviden que tenemos presencia en las redes sociales. Aparecemos en Facebook como @Centro Herencia Yoruba, en YouTube y en Instagram simplemente como Herencia Yoruba. Nos encantará conocer sus opiniones y comentarios, así como también sus dudas, preguntas y sugerencias. Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser, somos por ustedes y estamos para ustedes. Y Ború y Boye y Bocheche, hasta un próximo encuentro. Ire Bogbu para todos.